Buenos días, amigos. Hoy quiero reflexionar de nuevo con ustedes. Como sabéis, los que me conocéis, siempre me preocupó mucho el tema Jesús de Nazaret, el tema de Cristo, tanto en su faceta religiosa o atribuida a divinidad, como en el Jesús histórico de Nazaret, que para mí fue el máximo exponente que ha existido. Últimamente, a vuestra salud, me estoy tomando un cafelito. Últimamente en el mundo cofrade, como sabéis, tengo mucho contacto porque entro en Facebook, veo uno, veo otro, escucho, leo y veo más que nunca hablar de la fe. O sea, utilizan la palabra fe, digamos que con una alegría tremenda. Diría yo que se está desconociendo realmente el significado de la palabra fe. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su primera afección, tocando a la fe como tema religioso, dice que es el conjunto de creencias o algo así. No me mirarlo, pero viene a decir algo así como que el conjunto de creencias de una religión, eso es lo que llamamos fe. Bueno, pues vale. Centrándonos en nuestra religión, o al menos en la religión en la que yo he sido criado. La religión universal romana, porque universal significa la palabra católica. Si tenemos que creer todo lo que nos han dicho, todo lo que nos ha contado, es muy complejo, muy complejo. Primero tenemos que creer en la existencia de un Dios. En eso creen todas las religiones, ya sea monoteísta o politeísta. Y la gente atea que no cree en la existencia de ese Dios. Después hay que creer que ese Dios es como cada religión nos dice. En nuestro caso, la religión cristiana católica, que no todas las cristianas son católicas, como bien sabréis. Nos centramos en la religión nuestra. La verdad que incluso el concepto de Dios ha evolucionado muchísimo a lo largo de los tiempos. Ahora últimamente hablamos de un Dios amoroso, de un Dios justo, de un Dios clemente, un Dios protector. Pero no hace mucho era un Dios muy duro y muy cruel y muy castigador. Si os dais cuenta, le estamos atribuyendo características humanas. Será por aquello que dice la Sagrada Escritura de imagen y semejanza nuestra, porque le estamos atribuyendo amor, justicia, paz, castigar cuando no se hacen las cosas bien. Esas son características humanas. ¿Verdaderamente ustedes piensan que ese Dios, y sigo en el concepto que marca la Iglesia Católica Romana, que ese Dios realmente es así? Pues tienes que tener fe y creerlo. Nadie lo ha visto, nadie lo conoce y nadie nos puede confirmar su existencia. Luego, ¿eso es fe o es una parte de la fe? Bien,
El que yo creo es algo más técnico, más científico, más cerca de todo lo creado, del universo conocido, el desconocido y el resto de posibles multiuniversos de los que la física cuántica nos habla en profundidad. Esa es la primera parte que hay que creer. Después otra parte que hay que creer, bueno, hay que creer, esa no hay que creerla porque está demostrado y comprobado la existencia de un hombre, Jesús de Nazaret, que nació de María y de José, y digo de María y de José porque ahora entraremos en el tema de la virginidad de María, porque los hechos históricos, lo que se desconoce, los estudios que se han realizado en antropología, en espeleología, en arqueología, la verdad que no concuerdan con muchas cosas. Incluso hay muchas cosas que dentro del propio Nuevo Testamento, dentro de los evangelios, los mismos evangelistas se contradicen unos con otros. Los evangelistas que están dentro de la Biblia, que como sabéis hay muchísimos evangelios escritos, pero la iglesia de Roma, la iglesia católica, que según algunos evangelistas la fundó Jesús, yo no lo creo, porque yo creo que Jesús era tan excesivamente equilibrado, fuerte, humilde y manso de corazón, como él dijo, que no creo que hubiera tenido intención de fundar nada. Pero en fin, estamos hablando de la fe. Y la fe, como me decían en el colegio, es creer lo que no se ve. Claro, lo que no se ve es lo que te han contado, lo que te han dicho, y los que te lo han contado y te lo han dicho es porque a ellos les interesa, evidentemente, porque nadie se tira piedra sobre su propio tejado, aunque algunos pues parece que sí lo hacen. Hay otra parte muy importante que es la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, porque que forma parte de Dios es evidente porque todos formamos parte de Dios. Si Dios es todo lo creado, el conjunto de lo creado, todos formamos parte de Dios. Luego Jesús, que fue un hombre y además mucho más perfecto que nosotros, con una serie de cualidades y atribuciones que ya quisiéramos, evidente que forma parte de Dios. Pero único Hijo de Dios. Y entramos en otro tema que es la Trinidad. Un Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, nos dicen en el Credo de Nicea. El Credo de Nicea es importante de verlo con tranquilidad. Algunos no sabrán qué es Nicea. Nicea es una población donde Constantino el Grande, Constantino I, emperador romano, pues reunió el primer concilio con todos los obispos que había, que al nombrar la palabra obispo no quiere decir que se parezca a los obispos de hoy. El obispo era el portavoz del grupo que se creaba en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que le decían el Cristo. Entramos en otro tema, significado de la palabra Cristo. La palabra Cristo y la palabra Buda significan lo mismo. Son iniciados, los iluminados. La palabra Cristo es el iluminado, el sabio, el que va por delante, en mente y en inteligencia. Lo cual pues tampoco quiere decir que fuera ese hijo único que nos han contado de Dios.
Pero claro, estamos hablando de fe y entramos dentro del terreno de la fe. Y en Nicea, que hubo muchas desavenencias, nació una corriente que era el arrianismo, creada por el obispo Arrio, que por cierto tuvo muchas disputas, y uno de los que se posicionaron enfrente son el que sería Santa Claus, San Nicolás de Bari, que incluso llegaron a las manos. Estos dos obispos en el Concilio de Nicea llegaron a las manos. Pero realmente en el Concilio de Nicea lo que se buscaba era Constantino el poder romano, el poder del imperio, que ya había estado partido. El imperio, sabéis que se rompió en varias tetrarquías, y Constantino fue el que, a través de luchas y por la fuerza tipo trans, fue el que volvió a unir el imperio romano. Pero claro, había dentro del imperio romano unas congregaciones que seguían a Jesús de Nazaret, y él veía que iban creciendo mucho y que habían crecido enormemente, y entonces el paganismo, la religión politeísta romana, pues se estaba viendo desplazado. Y Constantino, que evidentemente ha sido uno de los emperadores más inteligentes que ha tenido Roma, pues pensó que si unía a todos los cristianos, pues era un núcleo poblacional fortísimo en el mundo entero. Las pequeñas comunidades, que cada uno se regían por su portavoz, que lo nombraban democráticamente entre ellos, y que lo que hacían era seguir el camino que Jesús, con su mensaje filosófico, había marcado. En ningún momento ninguno pensaron que fuera Dios, ni muchísimo menos. Hasta que Constantino decide que en ese concilio se divinice a Jesús de Nazaret y se haga Dios. Pero claro, ¿qué ocurría? Que en un entorno con una religión politeísta, con muchísimos dioses, de buenas a primeras, cambiar la mentalidad del pueblo romano y convertirlo en monoteísta, con un solo Dios, era muy complicado. Entonces ahí empezaron a barajar la posibilidad de esta Trinidad, que sería un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como se dice en el credo de Nicea, un Jesucristo que sería su único hijo para darle una importancia fortísima, y un Espíritu Santo que de alguna forma sería la energía que lo mueve todo. Ya estábamos hablando de tres personas en un solo Dios. Bueno, eso, y aprovechando hacer coincidir las fiestas cristianas como la Navidad con las fiestas paganas de Roma, pues así podíamos ir consiguiendo que el pueblo romano fuera entrando por el aro, por decirlo de alguna forma. Así fue, así se hizo y así se consiguió. Mirad lo de cosas que en un momento se han dicho. Tenemos que creer, y eso es fe, que Jesús es hijo único de Dios, que Dios es de las características que nos ha dicho el concilio de Nicea. Después ese concilio se fue evolucionando, se fue consolidando, y realmente fue Teodosio, el emperador romano de origen español, el que en el concilio de Constantinopla se organizó verdaderamente la Iglesia de Roma, la Iglesia Universal Romana, de las que después pues ha habido muchas recepciones, como los dos grandes cismas, el de Oriente y el de Occidente, donde salieron las religiones ortodoxas. A su vez, dentro de la misma
católica, salió el protestantismo con Martín Lutero, que de alguna forma yo he leído mucho sobre Lutero y su filosofía, y hay cosas muy importantes de la religión luterana, cosas muy importantes que de alguna forma lo que quiso fue romper toda la manipulación que había al respecto de la religión católica, y no digamos de la corrupción que había entre jerarquías, entre papas, obispos y cardenales. Bueno, todo el que haya leído un poco de historia lo conoce. Pero centrándonos en la fe, hay que creer en el Dios como ellos nos dicen. Hay que creer que Jesucristo fue el único hijo y que ese Dios está formado de 3 personas distintas: un Señor con barba que es el Padre, todopoderoso, omnipotente, omnisciente y todo lo que se le atribuye. Y tenemos que creer también que Jesús, porque para que coincidieran las profecías, tenía que nacer de una virgen. No es el primer Dios que nace de una virgen, porque ya en la tradición grecorromana, pues hay varios dioses que nacen de vírgenes y tienen trayectorias muy similares a la que tuvo Jesús de Nazaret. Luego aquí habría que analizar y estudiar mucha bibliografía, mucha teología, desde el siglo pasado, o sea, el siglo XX, y los que hemos nacido en él hemos tenido conocimiento de todo lo que después se ha encontrado de otros evangelios, tanto en los manuscritos del Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran, los rollos de Nag Hammadi, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos hablar de fe tan a la ligera, porque realmente, ¿qué es lo que hacemos en las cofradías? En las cofradías lo que hacemos es conmemorar la pasión y muerte, cofradías de penitencia evidentemente, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, un ser maravilloso que trajo un mensaje maravilloso, y que él sí que es verdad que era todo amor, paz, igualdad. Pero después se ha aprovechado esa figura de él se ha aprovechado, se ha pisoteado, se ha tergiversado, se le han atribuido lo atribuible e inatribuible. Papa Francisco, que para mí ha sido, al menos de los que yo he conocido, desde Juan XXIII aquí los he conocido a todos, para mí ha sido el Papa, no voy a decir el mejor, porque el mejor es que nunca se sabe qué es lo mejor, ni yo tengo cualificación para emitir ese juicio, pero sí ha sido un gran Papa. ¿Por qué? Porque era un gran hombre. Era un hombre de Jesús, era un hombre de Cristo. Y ya él decía, bueno, que hay ateos que dan un ejemplo de vida y de comportamiento más importante que los creyentes. Y eso es cierto. Yo he conocido muchísima gente que no creen en la existencia de ningún Dios, lo cual también hay que pensárselo, porque negar la existencia de Dios en nuestra pequeñez y en nuestro desconocimiento, todavía podemos negar la existencia del Dios que la religión nos dice. Pero en una máquina y una creación tan perfecta como la que tenemos en este planeta, que tampoco sabemos si somos los únicos o no, algún comienzo tuvo que tener. Y ese comienzo creo yo que es lo que nosotros llamamos Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Dónde? Eso no hay nadie que lo pueda decir. Ninguna religión
ni ninguna persona. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús fue amar los unos a otros como yo os he amado. Cuando estéis varios unidos en mi nombre, allí estaré yo. Evidentemente, su espíritu. Porque otra cosa que tenemos que creer es la resurrección física, carnal de Jesús, que es un tema que tampoco está demostrado totalmente. No hay nada que acredite, que demuestre que Jesús resucitó. Igual que cuando dicen que en el final de los tiempos todos resucitaremos en cuerpo y alma. O sea, las tumbas se abrirán, los muertos saldrán. Por lo que estén incinerados, no sé. Saldrán las cenizas volando y se unirán, no sé. Por eso os digo que la palabra fe es muy fuerte, el contenido de la palabra fe en el ámbito religioso. Porque que yo tenga fe en una persona, que crea en ella porque es buena gente, o que yo tenga fe en que este verano va a ser un verano estupendo, eso es una cosa. Pero no estamos hablando de la fe en términos religiosos. Entonces, cuidado muchachos, cuidado, que es una cosa muy seria hablar de fe. Y no podemos estar utilizando la palabra fe salvo que estés muy, muy convencido. Porque te puede ocurrir que te pregunte, que te interroguen todas las cuestiones que yo estés planteando y no sepas por dónde tirar. Eso es peligroso también, ¿eh? ¿Qué es la cofradía dentro de la Semana Santa? Es la representación de la pasión y muerte de Jesús y su conmemoración. ¿Por qué? Porque creemos que eso ocurrió. Pero es que para creer que eso ocurrió no hace falta mucho. Solo hace falta leer a Flavio Josefo, a Filón de Alejandría, las crónicas del Imperio Romano, a Tácito. O sea, hay muchos historiadores y muchas fuentes donde tú puedes leer sobre la existencia de Jesús. Entonces, si me dices que hay que tener fe para creer la existencia de Jesús, es lo mismo que decirme que hay que tener fe para creer que en España existió una guerra civil, ¿no? Eso está atestado y documentado. Ahora, ¿es Jesús Dios? ¿Es Hijo único de Dios? ¿Forma parte de esa Santísima Trinidad? ¿Nació de una virgen? ¿Fue hijo único? Cuando está demostrado que hubo más hermanos. Y lo normal es que fuera hijo de José y de María. Para mí está más cercano a mí. La mayoría de la gente, si se les demostrara que María tuvo más hijos, que no fue virgen y que Jesús no es Dios, se apartarían. Yo no me apartaría jamás. Yo seguiría siempre a Jesús. Siempre. Porque lo sigo por su palabra, por su obra, por su pensamiento filosófico. Lo sigo por muchas características que a mí me da igual si existe Dios o no existe Dios. Para él, el Dios era el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ese era el Dios de Jesús. Después vino el Concilio de Nicea y empieza a tergiversarlo todo. Claro, para unir fue sumando y sumó la Torá del pueblo de Israel más el Nuevo Testamento, eliminó lo que le dio la gana como el libro de Enoch, eliminó todos los evangelistas que habían escrito sobre la figura de Jesús, los que a ellos no les interesaban. Y yo creo que también se llegaron incluso a equivocar, pues si leemos detenidamente hay pasajes evangélicos que discrepan un evangelista con otro,
como ya os dije antes. Pero bueno, llevamos en nuestra cofradía imágenes de madera, no llevamos otra historia, imágenes de madera, que son un reflejo, una representación de la figura de Jesús. No podemos caer en la idolatría, no podemos caer jamás en adorar una figura de madera y no al verdadero Jesús de Nazaret, que hay que adorarlo y llevarlo dentro en el corazón. La diferencia está en cómo actúas. Si actúas como Jesús nos dijo, o vas por otro camino. El hombre es muy de idolatrar, Idolatra cualquier manifestación, cualquier ideología, cualquier filosofía. Si hablamos de un desfile del ejército, no digamos. Porque realmente ustedes pensáis que Jesús estaría conforme con las intervenciones de los ejércitos, de la legión, que se ve en el tema cofrades, en la Semana Santa. Jesús estaría totalmente contrario a eso. Si Jesús fue un hombre que vino para proteger y defender a los más débiles, y los más débiles siguen pasando hambre, siguen pasando miseria, siguen sufriendo las calamidades de este mundo, las presiones, los acosos. Días pasados, cuando hemos visto a Donald Trump con toda esa gente de las iglesias cristianas no católicas, de las evangelistas, de mormonas. Pero oiga, y usted está matando niños, matando ancianos. ¿Cómo va usted está mancillando el nombre de Jesús? Y doy gracias a Dios porque el Papa León XIV se ha dado cuenta y ha salido a la palestra. Y ha dicho, no, eso es un error. Cuidado con la fe, cuidado con lo que se cree y en qué se cree. Mucho cuidado. No usemos la palabra fe tan a la ligera. No la usemos. Porque tú puedes creer muchas cosas que te dicen que creas y que se aparta de la realidad, de lo que fue. La fe es amar a Jesús y amarnos a todos. La fe es el amor. Y ya se decía que una fe sin obra es una fe muerta. Pensemos, recapacitemos. Si me queréis hacer algún comentario, hacedlo. Os leeré. Que tengáis un feliz fin de semana. Un abrazo.